Bienvenidos a nuestro programa de Hualpén Libre. A quienes nos escuchan de las distintas partes del país y del mundo, sean todos bienvenidos. Hoy nos encontramos en un momento crucial, un punto de inflexión histórico para la comuna de Hualpén. Por un lado tenemos la noticia que llena de esperanza el corazón de las familias del sector El Triángulo. Tras años de postergación, la lucha habitacional empieza a dar sus frutos. El Ministerio de Vivienda ha dado luz verde para que los vecinos que hoy habitan en este sector comiencen en 6 meses la edificación de sus casas, como siempre lo anhelaron, con jardín, con vida de barrio, sin abandonar el territorio de Hualpén, proyectándola en 18 meses más la entrega de sus hogares definitivos. A cada vecino y vecina, este logro es fruto de su perseverancia y trabajo. Felicitaciones. Pero este avance abre una oportunidad histórica para todo Hualpén y para Chile. Al lado de la refinería ENAP se despeja el terreno para dar vida a un gran parque urbano, un proyecto estratégico de escala nacional que conecta directo con el uso y resguardo de las más de 500 hectáreas del Santuario de la Naturaleza de Hualpén y sus playas. Hoy, desde este micrófono, hacemos un llamado claro y directo a las autoridades, a la refinería ENAP y a cada habitante de Hualpén. Es el momento de actuar y trabajar juntos. No queremos cualquier proyecto. Queremos diseñar, administrar y disfrutar un parque modelo, recogiendo la mejor experiencia internacional en parques urbanos y en codiseño comunitario. La invitación queda hecha sobre la mesa. Sentémonos hoy a planificar de forma participativa este hito urbano. Acompañemos en este episodio a pensar, debatir y proyectar el Hualpén que le dejaremos a las futuras generaciones. Para que nos ayude en esta tarea, hemos invitado a la arquitecta Claudia Toledo, ex Ceremi de Vivienda y Urbanismo. Así arrancamos el Hualpén Libre de hoy. Estamos con Claudia Toledo, Alarcón. Así es. Arquitecto de la Universidad del Biobío. Del Biobío. Y Claudia, tu experiencia laboral, ¿dónde trabajaste? Yo te conocí en Municipalidad de Cosquecura. ¡Uy! Sí, hace mucho tiempo. Recién saliendo de la universidad. Pero además, bueno, soy magíster en política y gobierno. Y bueno, tengo varios cursos, diplomados y cosas también. ¿En Chile, el extranjero o en Chile solamente? Ambos. En el currículum, y efectivamente después de haber partido mi vida laboral en un municipio pequeño, en donde siempre digo que es una muy buena experiencia porque se aprende mucho. Una buena la escuela. verdad, porque muy buena escuela, porque con pocos recursos hay que hacer muchas cosas, y eso la verdad se aprende cuando uno está en un municipio pequeñito como fue el de Copquecura, que siempre recuerdo con mucho cariño, porque la verdad partí trabajando ahí, así que muy contenta, siempre esos buenos recuerdos. Pero también tuve una pasada por el gobierno regional en su momento, hace muchos años atrás, en una modalidad de honorario, porque después volví al gobierno regional en otra modalidad de contrata a través de un concurso, pero también pasé por el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Arquitectura. Bueno, y finalmente ya hace un poquito, también fui jefa de división en el gobierno regional de Planificación y Desarrollo Regional, fui encargada del tema de áreas metropolitanas, instalamos, por ejemplo, el Consejo de Alcaldes, todas estas cosas que hoy día están ya operando. Trabajé mucho ahí también con la Subdere. Tú recordarás a nuestro querido amigo Clides Enrique en su momento, perdón, Osvaldo, con el quien también trabajamos harto en temas cuando estuvo a cargo del tema de políticas públicas en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en temas de descentralización, de la importancia de los gobiernos regionales, de asumir la planificación. Así que, y finalmente, claro, este año, en marzo, dejé mi cargo de Ceremi de Vivienda y Urbanismo, a cual la verdad, el ministro Carlos Montes, tuvimos una muy buena conversación en su momento y me invitó a participar de su equipo y a ser la secretaria regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, y que con mucho orgullo lo asumí, poniendo toda mi
disposición y todo el bagaje técnico, administrativo, político también, para poder resolver los temas que aquejan a la población, a la comunidad, a las personas, a las familias. Y fue un muy bonito, tengo muy buenos recuerdos también, hicimos muchas cosas y también debo decir que permanecí los 4 años como Seremi. También muy buena nota. Claudia, yo te conocí haciendo un trabajo desde la Municipalidad de Cosquecura en el tema del programa de la GTZ para el borde costero. Ese fue Claro. nuestro encuentro y efectivamente fue un trabajo internacional que se hizo con mucho cariño y que yo creo que produjo un cambio en la mentalidad de la gente de Concepción, ese trabajo de la GTZ. Así que también tengo buenos recuerdos de eso. Eh, Sí, pues yo fui directora de obras municipales y también empezamos a trabajar en ese momento el plan regulador y efectivamente con la GTZ a trabajar también lo que significaba la zonificación de borde costero, pero más allá de eso era como la forma de planificar, de cómo incorporar también la participación ciudadana, de metodología y una serie de herramientas que nos proporcionó esta agencia para poder, la verdad, planificar. Los territorios, sobre todo un tema tan importante para nuestro país, que es el borde costero. Entonces, y bueno, y en ese tiempo cuando yo trabajaba en la Municipalidad de Copquecura, efectivamente Copquecura es una comuna costera que vive mucho del turismo, así que la verdad fue muy enriquecedor. Me imagino que para ti también, todo este trabajo claro, que tuvimos con obvio. la agencia, sobre todo por las metodologías, por ver ejemplos internacionales y aprender mucho sobre cómo poder planificar también de manera participativa, así que fue un proceso muy enriquecedor, la verdad. ¿Mm? Y desde el punto de vista en el gobierno regional, tú fuiste también jefa de división. Y como jefa de Así es. división te tocó la responsabilidad de asumir la planificación regional. Y allí yo recuerdo que se tomaron decisiones súper importantes. ¿Alguna que te haya convocado más que nos puedas comentar así brevemente para este podcast? Bueno, trabajamos mucho también en lo que era el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, logramos obtener, hicimos un trabajo también en conjunto con el Consejo Regional. La verdad, logramos tener una propuesta de plan regional aprobado en la región, fuimos bastante pioneros en ese sentido. Lamentablemente después, bueno, llegó otra administración y nos teníamos que seguir con el tema ambiental y no pudimos darle continuidad a un proceso que se había iniciado. Los procesos de planificación, tú sabes, Euclides, estimado amigo, que tienen un periodo de tiempo que a veces a la política no le favorece, porque se traspasan de una administración a otra, de un color a otro, y los énfasis a veces cambian. Entonces, ahí tuvimos un proceso que fue bastante bueno, pero frustrante también a la vez. El otro tema que fue importante y que fue el asunto de áreas metropolitanas, que también a nivel nacional tuvimos una participación importante. Fuimos también un área metropolitana ejemplo de cómo trabajar también con, por ejemplo, con el Consejo de Alcaldes. Y eso también fue un tema bastante importante desde el punto de vista de cómo administrar las áreas metropolitanas y también ahí salió la ley 21.074 de descentralización del país y ahí también se incorporó todos los temas que tienen que ver con justamente las áreas metropolitanas y también se armó un trabajo con planes de acción que, bueno, insisto, a veces cuando hay cambios de administración, sí, existen algunos retrocesos que cuesta retomarlos, entonces a veces hay yo creo que todavía tenemos que madurar desde el punto de vista político en eso, de que hay temas que son políticas de Estado y que requieren de continuidad y eso, bueno, es parte de un proceso. Esto también en algunos encuentros internacionales y en algunos cursos que hice fuera del país lo conversábamos con otros colegas de otros países latinoamericanos incluso, y forma parte del quehacer, o sea, sobre todo los temas de planificación, insisto que tienen estos procesos que a veces traspasan gobiernos, colores políticos también sufren algunos, algunos embates de estos cambios de color. Así que la verdad, pero no es algo solamente nuestro, sino que forma parte
una madurez política que se requiere en todo contexto. Y Claudia, como te comentaba, con colegas de otros países latinoamericanos era muy similar lo que pasaba, no somos los únicos. claro, Claudia, en el tema del plano regulador metropolitano, ese también es un retroceso que tuvo el gobierno porque finalmente, después de discutirlo muchos años, el proyecto fue reprobado. Y no sé hoy día si el proyecto está, porque yo las últimas veces que vi, se estaba discutiendo de nuevo el metropolitano. ¿Eso cómo deja a las Sí, comunas? ¿En qué condición está hoy día? ¿Y cómo deja a las comunas que no tengamos un plano regulador si es que no lo tenemos? Aclárame tú eso que está recién saliendo no, del... lo tenemos, pero está bastante obsoleto, si es del año 2003. Ah, ya, Entonces me el nuevo entenderás no que el no se área está metropolitana. actualizado. No, claro, es un instrumento que hoy día ya no da cuenta de la situación de la región, no tiene, o sea, por lo tanto, no recoge los intereses y lo que requiere el área metropolitana, en particular el área metropolitana de Concepción. Y efectivamente, a ver, no es que se rechazara, si lo que pasó fue de que se puso un recurso en relación a la consulta indígena judicial, se judicializó el plan regulador, la 11ª modificación, que era una modificación bastante profunda, pero no era integral. ¿Ah? Y esa era un poco la crítica que también había, de que no era integral, efectivamente, era un ajuste a derecho fundamentalmente. Eso estaba incluso en Contraloría, en proceso de toma razón, habían observaciones que se habían realizado por parte de Contraloría, se estaba trabajando en eso cuando yo asumí como Seremi, pero al mismo tiempo estaba judicializado y la verdad el recurso dictaminó, la Corte en ese momento, creo, sí, la Suprema, dictaminó que efectivamente había ausencia de una consulta indígena. ¿M? Entonces, eso, la verdad, desde el punto de vista metodológico le dimos muchas vueltas, lo analizamos técnicamente, administrativamente, jurídicamente. Desde el punto de vista técnico era bastante complejo hacer una consulta indígena cuando ya estábamos con un instrumento que incluso estaba en toma razón de Contraloría. Entonces era bastante complejo porque no sabíamos hasta qué punto teníamos que retrotraer el proceso. Entonces, y cómo justificar eso después en Contraloría. Entonces, era bastante, porque dentro de la metodología no existía un punto en que dijéramos aquí hay que realizar la consulta. Entonces, la verdad fue bastante complejo. Ahora, cuando asumí como Seremi, la verdad, y tuvimos unas conversaciones con el que era gobernador en ese tiempo, Rodrigo Díaz, y ahí nosotros llegamos al acuerdo de, bueno, ya que no podíamos avanzar en esa versión, la 11ª, hiciéramos una nueva propuesta con recursos regionales, eso fue aprobado por el Consejo Regional, lo cual lo destaco, porque se privilegió también la planificación metropolitana y se trabajó en varios frentes, porque la crítica que había también efectivamente en su momento que no era una actualización integral y eso costó mucho explicarlo. Anda, mi gatita aquí atrás por Sí, si ya acá. lo vi. Costó mucho explicarlo, entonces, o justificarlo. Como bien te mencionaba, hoy día los tiempos requieren de una mirada más integral, entonces era bien complejo. Entonces, en ese momento asumimos con recursos regionales hacer dijimos ya, ¿sabes lo que amerita esto? La verdad, algo integral, una actualización que sea integral. Y eso lo trabajamos en conjunto con el gobierno regional porque en ese momento también estaba en proceso el traspaso de competencias de la planificación metropolitana desde la Seremi Mimbu al gobierno regional. ¿Ya? No, Entonces, eso justo estaba en proceso, así que yo dije, bueno, aprovechemos esta instancia para también capacitar a los equipos, para generar las competencias de los equipos técnicos que estaban en el gobierno regional y se trabajó en esa línea durante un par de años. Nosotros mandamos una propuesta al gobierno regional en diciembre del 2024, que fue nuestro compromiso, y la verdad, bueno, las razones que tendrá el gobierno regional para no avanzar habrá que preguntárselos a ellos, pero de que existe una propuesta que se trabajó en conjunto con los equipos técnicos, existe. Y fue enviada al gobierno regional en los tiempos que te indico. ya, Y en esa pero en propuesta, concreto no obviamente, hay nada eso todavía. no, o sea, seguimos con el del 2003,
No obstante, insisto, nosotros mandamos una propuesta de imagen objetivo, porque además hay que entender que, por ejemplo, la propuesta del año 2003 no tiene una imagen objetivo, y eso surgió después en actualización, en otras normativas más actuales, que se incorporó la imagen objetivo, que antes no existía, por lo tanto ahí no declaramos qué es lo que queremos como área metropolitana. Esto sí lo tenía, se había enviado una propuesta de imagen objetivo y además se había incorporado dos estudios bien interesantes que tenían que ver con la infraestructura ecológica y también con el tema de riesgo de desastre, que yo creo que hoy día es fundamental resolver, y sobre todo en el área metropolitana. Hemos visto lo que sucedió en Penco, lo que sucedió con los Mm. incendios, y ese tipo de amenazas está incluido en estos estudios que nosotros enviamos, en esta propuesta que enviamos al gobierno regional. Así que yo espero que en algún momento, obviamente, esto tenga un camino y tenga una solución. Yo tengo entendido que el gobierno regional hoy día tiene un equipo que está contratado, tal cual como se trabajó en la ley, para poder hacerse cargo de los temas metropolitanos, porque la administración metropolitana hoy día está en los gobiernos regionales. No obstante, lo que faltaba era la planificación y hoy día están las competencias para que ellos lo desarrollen. Y las ¿Qué, herramientas también las tienen porque los estudios se los enviamos, qué mensaje le las enviamos hoy propuestas. día al jefe de división del gobierno regional y al gobernador mismo desde este podcast? ¿Qué le ¿Cómo? decimos? ¿Qué mensaje le enviamos al gobernador desde acá? Bueno, que tiene una muy buena propuesta en sus manos y que tiene una decisión importante que tomar para la región. Estas son las decisiones que quedan en la historia y yo creo que tiene todas las herramientas y las competencias hoy día para hacerlo. Y lo más importante es que ese territorio en particular, el metropolitana, lo requiere. Lo requiere desde todo punto de vista. Entonces yo creo, y sobre todo incluso hemos tenido todo lo que tiene que ver con riesgos, con desastres, con eventos, y ahí está, hoy día en el gobierno regional están las herramientas para que esto de alguna forma avance y finalmente tengamos un instrumento metropolitano actualizado como se requiere. Entonces, O yo creo sea, que a veces hay que avanzar y no dar más excusas, hay que hacerlo, hay o que tomar sea, decisiones. esti- A ver, decisiones complejas en el área metropolitana siempre van a ser complejas. ¿Por claro, qué? claro. Y esto a nivel mundial también sucede. Los territorios metropolitanos siempre son objeto de tensiones, es donde se concentra el poder, obviamente, es donde está el mayor número de votos. Son decisiones complejas, pero para eso están las autoridades, para tomar decisiones complejas. Entonces yo llamo a tomar una decisión que creo que es importante, eh, no para nosotros, no, es para las personas que habitan en el territorio y hoy día, sobre todo, para el desarrollo equilibrado que requiere el área metropolitana, con todas las fortalezas y potencialidades que tiene desde el punto de vista de su infraestructura ecológica, pero también desde lo que necesita de desarrollo la industria que hoy día es tan necesaria para sacar adelante la región, sobre todo con las cifras de desempleo que tenemos. Ahí está la herramienta para generar los espacios, para generar las adecuaciones, para que exista, resolver la convivencia entre la ciudad y la industria. O sea, hay varias cosas que se pueden hoy día tomar en consideración y en el metropolitano está esa decisión. Entonces yo creo que eso Bueno, es importante resolverlo. estimada Claudia, entonces le decimos al gobernador, estimado gobernador, no podemos seguir, tenemos 23 años esperando que haya un plano metropolitano, necesitamos, ojalá lo antes posible, un pronunciamiento de su parte y que nos diga a la región del Biobío o a la ¿Cuándo? provincia de Concepción cuándo vamos a tener un ¿Cuándo? metropolitano tan necesario para todas las comunas del Así Gran es, Concepción. así Ese es el es. mensaje para el gobernador. Gracias, Claudia. Eso. Ahí era la introducción para que entremos al tema al que vinimos. Ok, dale nomás. Entonces, claro, bueno, yo te quiero comentar que tenemos hoy día el- el- en, en términos técnicos y políticos, ¿por qué un proyecto tan emblemático como Hualpén Suma terminó dilatándose más de una década a propósito de temas que se dilatan y dejando cerca de 90 familias viviendo entre escombro y contaminación? Porque al final eso es lo que tenemos en Hualpén, el proyecto que está en el torno del ENAP, las casas de Nueva El Triángulo y Villa El Triángulo. Ujú.
Bueno, la verdad sí, efectivamente, como bien mencionas tú, es lamentable que se haya dilatado tanto esto en el tiempo, siendo que había un acuerdo, ¿ya? Entonces, había un acuerdo, estaban los recursos, se pusieron las herramientas a disposición y esto está del año 2015. Entonces, la verdad sí, efectivamente es una, es un dolor, la verdad, efectivamente, para las familias que esto no se haya resuelto en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que influyó? Nosotros tuvimos algunas reuniones con la familia. A mí la verdad también me sorprendió cuando nos solicitaron una primera audiencia y saber que esto todavía no se había resuelto. La verdad, igual fue bien sorprendente y porque yo sé que hubo harto trabajo detrás. Y claro, efectivamente también lo que sucedió y nos explicaban en su momento es que, bueno, había que encontrar viviendas porque se les dio un tipo de subsidio que les permitía aplicarlo, pero justamente la problemática que era en el marco del DC1, la problemática, y además con aportes de NAP y aportes en ese momento, creo que del gobierno regional también, pero la problemática fue que también en ese periodo, igual habían pasado sus años, pero estuvo la pandemia, el tema, y que generó que, por ejemplo, los valores de las viviendas, bajo la modalidad que se les dio de subsidio, que era una ABC, que había que aplicar en una vivienda nueva o usada, que eso es lo que implica esa modalidad que se coordinó entre todas las partes, que fue lo convenido. Entonces, la verdad no encontraban todos una solución. Había un porcentaje todavía de familias que no habían podido aplicar este subsidio. Además, habían algunos requerimientos de las familias porque, bueno, tú sabes que en el tiempo se han ido estrechando los espacios disponibles para el desarrollo de viviendas en extensión, que es la casa, con el patio, el antejardín, etcétera, y más bien por la disminución del suelo disponible se ha trabajado con vivienda en altura, que son departamentos, y habían familias que tampoco no querían departamentos, querían casa, entonces eso se empezó a complejizar porque efectivamente no había muchas casas disponibles, viviendas en extensión, y además los valores habían subido. Entonces ahí hubo un par de reuniones con ENAP en donde finalmente ellos asumieron incrementar este valor, aportar adicionalmente para que pudiesen tener más opciones para las familias para poder tener su solución definitiva. Y bueno, y también durante el año 2023 se trabajó la opción de que el gobierno regional aportara. No obstante, en algún momento también se puso dentro de la mesa a cambiar el tipo de herramienta que tenían, que era el DC1, a otra modalidad, que obviamente sí requería ciertas condiciones como tener un terreno para desarrollar un proyecto. El Y en ese DC1 es tiempo, el decreto supremo 1 que rige el plan de subsidio habitacional. claro, que es esa modalidad que está orientada a la clase media. Y la verdad se adaptó eso para entregárselo a las familias con estos aportes tanto de NAP como del gobierno regional en su momento. Y en el año 2023 finalmente un aporte que también había comprometido el gobierno regional, adicional al que ya había hecho ENAP, entendiendo el tema de la familia y que era un tema que en algún momento lideró el gobierno regional y que había que resolver la situación de esta familia, igual se trabajó en poder dar un aporte también adicional desde el gobierno regional, lo que finalmente, y se trabajó durante todo el año 2023 en eso, lo que finalmente no se pudo porque no existía la herramienta ni jurídica ni administrativa para poder hacer estos traspasos de recursos desde el gobierno regional en su momento. Bueno, a las personas era bien complejo, eso no tiene ese tipo de herramientas el gobierno regional. Se trabajó para que fuera al municipio y tampoco se pudo desde el punto de vista administrativo jurídico. Los informes ahí no fueron muy favorables desde el punto de vista jurídico, por lo tanto, finalmente, en algún momento, no obstante, incluso se juntaron con el ministro Montes en Santiago, en su despacho, a sellar este acuerdo en donde el Ministerio de Vivienda salió de la ecuación porque era un acuerdo entre el gobierno regional, ENAP, el municipio y las familias. Finalmente eso no se pudo concretar por falta, eh, por, eh, por algunas restricciones jurídicas y administrativas. Entonces eso Pero generó en obviamente concreto, un problema ahí. ¿Mm? ¿cuál es desde el punto de vista de esta ecuación que tú dices? ¿Quién finalmente fue la traba real? Porque finalmente
fue el gobierno regional, fueron los presupuestos, fue eh, algún problema hay porque todavía tenemos esta falta de solución, po. ¿Crees No, tú que fue la... sí. A ver, bueno, primero obviamente fue el contexto, esta alza que hubo de materiales, de mano de obra y finalmente el alza que hubo en el valor de la vivienda. Eso es algo primero, eso gatilló esta problemática. Acuérdate que en la pandemia fueron 2 años prácticamente, Ujú. entonces en ese periodo también era difícil ir a buscar casa, entonces fue un periodo bien complejo para cerrar el proceso. Y eso dilató obviamente y que generó un segundo problema, que faltaban recursos para que estas familias que estaban pendientes todavía pudiesen aplicar ya su subsidio. Sí. Entonces, eso obviamente generó que este segundo problema que se generó, que faltaban recursos. No encontraban una vivienda, tipo vivienda, que eran los que querían en algunos casos, vivienda en extensión, me refiero a casa, no encontraban esa solución en la comuna de Hualpén, porque también ese era otro tema. Aquí está. Que recibió en la semana del Ministerio de Vivienda. Don José, ¿qué nos puede contar? Hola, buenas tardes a todos los que van a ver este video. Bueno, estamos muy contentos. La población Villa El Triángulo y Nueva El Triángulo, que es un proyecto que el ministro Buduje nos confirmó con un terreno en Colón. 39, y AD. días atrás firmamos ya el decreto del terreno y todo lo que significa La vinculación. esta situación. Un punto tan importante de tantos años esperando, ¿no es cierto? Dirigentes y gente que nos asesoró para poder llegar a esta instancia. Bueno, hoy día sábado tenemos una reunión con todos los vecinos para que ellos reciban el documento que el Ministerio de Vivienda entregó a nosotros certificando el terreno, el lugar y la cantidad de casas que se van a construir ahí en esa dimensión de terreno. Don José, ¿este terreno es exclusivo para ustedes o va a haber más gente del ministerio, de la lista que tiene el ministerio? ¿Qué nos puede contar? Bueno, mire, este es un terreno que 54 casas que estamos quedando acá de Villa El Triángulo y Nueva El Triángulo, y al fondo del terreno, como quien dice que el que conoce Colón ahí, al fondo viene la línea de ferrocarriles, ahí van 2 torres de edificio. Entonces, me parece que en total son 189 familias las que estarían en ese solo proyecto. Permítame que le pregunte, originalmente quedaron 89 casas acá. ¿Qué pasó con las otras casas? ¿Abandonaron? ¿Se fueron? Bueno, de las 289, de las 289 casas, Ahí le llegó. De ahí te va a hacer otro video atrás. Sí, sí. ¿Qué pasa con las personas de las 89 casas que no se participaron de la primera etapa? Ahora usted me dice que son 54. ¿Hay un diferencial? ¿Qué pasó con esas casas? Bueno, las casas que faltaron, ¿no es cierto?, para el total que dábamos al principio. Bueno, este proyecto lo tomó ENAP, el Servio y el gobierno regional. Pero por lo tanto, la decisión de esta salida de esta relocalización de los vecinos quedó en manos de ENAP. Por lo tanto, debo decirlo sin argumentar nada en contra de nadie, pero una muy mala administración de parte de ENAP. Porque la gente, 1 año y medio, en poder... ¿Eso es la culpa de NAP? Con ellos en forma personal, con los 2 cupos, que era la plata de NAP y la plata del Servio, ¿no es cierto?, que eran en total 54 millones, ¿no es cierto? Por lo tanto... 1.400 UF. Dice de que la cuota de ellos dura hasta ahora, hasta octubre. Entonces había gente que tenía carpetas ya pasadas en ENAP y no alcanzaron a hacer el trámite. Y ENAP retiró el aporte de 32 millones de pesos. Por lo tanto... 250 UF más. Escuchando en esa instancia,
en junio tuvimos una entrevista con don Iván Poduje, por lo tanto, él nos recibió. El ministro de la Vivienda. El ministro de la Vivienda. Y ahora, en 2 meses, eso no es problema. A 1.460 UF que teníamos, pasamos a 2.000, ¿no es cierto? Ven, pasa tu pregunta. UF, ¿no es cierto? Para que el que quería comprar con 2.000 UF, ¿no es cierto? Pero retornos de plata no había, tenía que gastar toda esa plata. Y el otro punto es que nosotros pedimos para 54 familias casas bajas. ¿Ves? Entonces, como Ese era un tema. mayoría son tercera edad, por lo tanto, en este minuto hay 49 de Villa El Triángulo casas y 7 que optaron por Departamento. el video. Ah, Te quiero mucho. ok. Adiós. Bueno, no hay más. En total somos 60. Ya, son 60. Con la gente de allá de Hungría, ¿no es cierto? De las casetas que se llaman. Ya. Ese sería el número total. El total. Ya. Después de que se termina esta etapa, el proyecto no termina aquí para el resto de los vecinos de Hualpén. Claro. Entonces viene un proyecto que se llama el Parque Urbano. ¿Y de eso tiene alguna información usted? ¿Ha conversado con el ministro? ¿Nos puede adelantar algo de su información? Bueno, con respecto al parque, que ya está dilatándose también en este sentido, retirándose todo lo de Villa El Triángulo y no El Triángulo, ya el Servio con ENAP está trabajando en las alineaciones y todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con el parque. El diseño. Estamos saliendo nosotros, pero a la vez también se está trabajando ya para la situación del parque. Y ese equipo ¿cuánto se llama? Lo compone Anita, Carmen Gloria y 2 personas más que están trabajando con ENAP. Eso podría informar, pero como les digo, las 2 cosas van corriendo en la misma sintonía porque tanto nos vamos como el parque también va a salir. Y un tema que es súper delicado y no menos importante, los plazos en el cual usted espera tener su casa habitable ya en mano, digamos. ¿De cuánto tiempo está hablando? ¿1 año, 2 años? No. Lo que pasa es que se encuestó a toda la gente, el Servio encuestó a toda la gente nuevamente, ¿no es cierto?, para saber cuántas familias eran, y ya se encuestó todo eso y estamos bien. Yo creo que con toda la planificación de todos los permisos y cuestiones, ¿no es cierto?, yo creo que diciembre estamos ya colocando la primera piedra, una cosa así. Primera piedra, pero de ahí viene un proyecto que va a durar un par de años en construir. La construcción del ministro tiene estipulado un plazo de 1 año 6 meses. 1 año 6 meses, ya. Igual son 18. Casi 2 años. Ya, okay. Y entre los permisos y recepciones, 2 años. 0 pesos. No, ningún aporte porque nosotros todavía tenemos el subsidio del Servio, que son 32 millones de pesos. Y bueno, y la plata que NAP nos quitó, me parece, porque todavía no me ha llegado la información esa, me parece que el ministro le logró sacar el dinero que estaba aportado, porque si lo entregaron para la primera etapa, para la segunda etapa, obviamente que la tercera etapa tenía que entregarlo. Así que, creo yo, o el ministerio llegó a 2.000 UF y ahí cerramos. Ya. ¿Alguna otra cosa que nos quiera contar respecto de esto que sea importante para los vecinos de Hualpén? No sé. Mire, a mí me parece importante de los vecinos del Triángulo. El Triángulo, con respecto a la situación que ellos tienen, ¿no es cierto?, algunos detallitos, ¿no es cierto?, sería conveniente que esta directiva que está y las directivas que hay en todas las comunidades pudieran conversar con el ministro y plantearle esta situación que está viviendo el Triángulo. No entiendo esto último. En el sentido, claridad en por qué esos terrenos vendrían a tener dificultades de parque o que tienen que salir, porque en este minuto gente que vivía en la Villa El Triángulo compró acá y resulta que no pueden construir, no pueden vender porque está estipulado un par. Sí, pues. Técnica, Declaratorio, sí. Están parados y el ministro está disponible para conversar con ellos. Ese es el mensaje. Claro, yo cuando tuve las 3 entrevistas con el ministro Iván Poduje, él sabe de ese tema, pero también
quienes tienen que acercarse a manifestarle a él esa situación son los dirigentes. Ellos son los que tienen que ir y decirle, ministro, pasa esto y esto. Ok, muchas gracias, don José. Ya, o sea, llegar a las 2000 UF, no sé cómo lo van a hacer. Pero ya Ahí, se entiende que las tienen, porque con eso podrían no, lo contratar. que pasa es que lo que tienen ellos en la mano es la vinculación del comité que armaron, porque él dice que van a tener casas dentro de un proyecto, que lo más probable es que hayan armado o un comité, pero tienen la vinculación de esas familias, tienen la vinculación de las familias que son las que quieren las casas, obviamente, que ese era un problema también, Euclides, que la gente no Mm, quería departamento, quería casa, ¿me sí, entendí? claro, Entonces, sí, ¿qué es lo que había entiendo. disponible en Hualpén? Departamento y no casa. Entonces, yo dije, ese también fue un problema, el alza de los precios, la no disponibilidad de viviendas, que era la modalidad que querían las familias, sino que habían departamento, por lo tanto no se querían, ya, entonces eso también era un problema. El tema de que después que dijeron que, menos mal que él dijo, bueno, lo que pasa es que la modalidad de subsidio que tenían las familias era de DS1 y no se podía aumentar, por eso se buscaron estos suplementos tanto de NAP como del gobierno regional. Lo del gobierno regional fue un tema que se comprometió el año 2023, que no funcionó, se apostó a una solución que finalmente no fue, no pudo ver la luz, ¿me entiendes tú? Entonces ahora, claro, todo esto pasó hasta el año 2023. En ese tiempo no había un terreno disponible en Hualpén para el desarrollo de un proyecto habitacional. En el contexto del plan de emergencia habitacional, como bien te decía, se adquirió un terreno. Y en ese terreno se iba a desarrollar un proyecto, se asignó a una entidad patrocinante, por lo que tengo entendido, porque ahí también se hizo un concurso de proyectos del DS19 que no resultó, no se presentó nadie. Por lo tanto, ese terreno que siguió estando disponible, se vinculó con una entidad patrocinante, se vinculó con familias, obviamente debe ser que está vinculado con familias, o se va a hacer innominado estos edificios que él dice, en donde se van a poner familias que tienen una necesidad habitacional, obviamente, pero además, justamente cuando seguramente se entrevistaron, todos dijeron, oye, pero si ahora sí hay un terreno disponible que en el año 2023 no estaba disponible. Eso estuvo en la mesa en la conversación, pero no había un terreno disponible. Ese terreno se adquirió en el contexto del plan de emergencia habitacional ¿En del qué año? banco en el año, pero si te lo he dicho como 20.000 veces, o fue a fines del 2023 o Ya, fue en el primer semestre del 2024. Entonces, el 2024 ese terreno estaba disponible, ok. pero no era la solución que se exploró con las familias del Triángulo, y lo que se hizo con ese terreno se puso a concurso en un proyecto de C19, que fueron varios terrenos, que fue uno en Hualpén, otro en Concepción y otro en Los Ángeles. Y solamente el que avanzó fue el de Concepción. Por lo tanto, quedaron disponibles dos terrenos, uno en Los Ángeles, de ese concurso, y este de Hualpén. Por lo Oye, tanto, cuando seguramente tuvieron esa reunión, alguien dijo, oye, pero si tenemos ahora un terreno en Hualpén, ¿por qué no instalamos a la familia y hacemos viviendas? Porque el terreno nos da para hacer viviendas y hacer edificios. Para que tú sepas, la cabida de ese concurso que se hizo el 19, creo que eran 280 unidades habitacionales, porque se había pensado solamente en edificios. Y como justo tuvieron esta conversación, dijeron, bueno, hagamos, y ahora sobre todo se está potenciando la las diversidad. casas y los edificios atrás, eso es eh, lo que está diciendo don José. pero lo que sí disminuyó la cabida, porque te fijas que él dice, no, es como para 180 Claro, personas, ¿cierto? No. disminuyó la cabida. ¿Por qué? Porque se incorporaron viviendas y departamentos, que es algo que se Claro. está privilegiando hoy día en la política, efectivamente, del ministerio y del ministro actual. Y en el llamado que ellos tienen es así. Ahora, ¿cómo llegaron a las 2000 UF? No sé si, claro, ellos saben el monto. Primero, no sé si esas 2000 UF son bajo la modalidad del DS1, que yo creo que no, porque ese subsidio tiene un tope. Puede haber sido que sea mutó a un 49, que otra figura, que es por la figura, que es la herramienta también por la cual se van a ejecutar las viviendas de ellos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo ahora? Seguramente se vincularon esas familias con ese terreno, y ese es el papelito que les dieron, ¿cachai? No, está bien. Familias vinculadas a ese terreno. Y efectivamente el 49, ese decreto tiene montos mayores. Incluso puedes hacer asignaciones directas bajo ese decreto, no así el DC1, que es más complejo, ¿cachai?
Por lo Entonces, por eso tanto, digo yo, podríamos creerle de que efectivamente van a tener casa el o 2026. sea, a ver, o sea, mira, en el proyecto que va a ejecutar en Hualpén, seguramente es un 49, seguramente porque están vinculados con una entidad patrocinante, Sí. y en donde ellos ya les asignaron ese terreno a las familias, les dijeron, usted va a tener aquí un pedacito, ¿cachai? Entonces, bajo esa modalidad, efectivamente, van a tener un proyecto, sí, sí, el proyecto se va a desarrollar. Eh, y, pero lo que no tengo claro es bajo qué figura las otras personas, que son como 6, creo, que no optan por ese proyecto, que no se van a incorporar al proyecto, sino que ellos van a aplicar su subsidio. No sé cómo llegan a las 2000 UF, no sé bajo qué modalidad. Pero lo vamos a ir descubriendo con el tiempo. Pero lo Lo concreto es vamos a ir, que lo es vamos una a ir buena descubriendo con el tiempo. noticia para Hualpén de que finalmente estos Totalmente. viejos van a poder tener sus casitas y es una Siempre es gestión una buena noticia. que yo creo que ahí tiene, en mi opinión, mucho que ver el tema de Poduje, Iván Poduje, el ministro. Y por lo tanto hay que reconocer que el estilo que él implanta también, en este caso, logró resultados. Esa es mi Bueno, impresión, se digamos. tomó, claro, se tomó una decisión y había una oportunidad, insisto, en el año 2023, cuando se hicieron todo, se optó por otra alternativa, que era suplementar el subsidio, Mm. finalmente. ¿Por qué? Porque no había un terreno disponible en la comuna de Hualpén para desarrollar, por ejemplo, un proyecto habitacional y darle solución a este conjunto de familias que todavía no tenían una solución después de haber pasado no sé cuántos años. Entonces eso era en el año 2023. Ese era el escenario. Hoy día, ¿está la oportunidad de un terreno? Sí, existe, está disponible y está asociado con una entidad patrocinante, supongo, porque si están dando esa fecha es porque ya hay una entidad patrocinante. Sí, No pregunté por obstante, un eje y me dijo que sí. ya, ese proyecto, ¿y sabes la ADP? Porque no tengo idea. Ese proyecto tiene que pasar su parte técnica, que los proyectos bajo la modalidad de ese decreto, que es 49, tienen que desarrollar un proyecto técnico, tienen que ser calificados y después se ejecuta. ¿Me entiendes? Cuando el proyecto ya se califica, después se ejecuta. Tienen como 2 etapas. Y por lo tanto, si ellos han establecido que parten en diciembre, qué feliz, pues, o sea, muy bien, ojalá así Pero sea, que partan en les diciembre, la deseamos primera pieza, mucho todo el mundo le éxito. desea mucho éxito y mira, lo bueno es, no salen de su comuna, Claro. el plan de emergencia habitacional a través del Banco de Suelos de la administración del presidente Gabriel Boric logró su objetivo en este caso, porque se puso un terreno a disposición de familias que lo necesitan. Y qué mejor que sean las familias que todavía están esperando su solución habitacional después de hoy día 11 años. ¿Me Sí, entiendes? yo me alegro mucho por ello. Me parece, yo Ujú. creo que eso como que cierra ese capítulo. Hay que esperar que les vaya bien, ¿no? Ese es como el deseo, O estar sea, atento y que se cumplan las promesas todos que se esperamos les ha eso. hecho. Y lo bueno es que las familias finalmente sí van a tener vivienda, casa, que lo dice O sea, muchas veces que lo el querían. dirigente, que no querían casa, eso es muy positivo, y no van a Claro, salir de la comuna, que es la otra exacto. condición que también tenía, yo no quería salir de Hualpén. Y Claro, además, ojo, que ese terreno está muy bien ubicado. claro, Él lo dijo, está en Colón. Imagínate exacto. qué mejor ubicado un terreno que está en Colón en un corredor de transporte público. Al lado Pucha, de frente a Sagrados Corazones, por ahí está ese terreno. está muy cerca, claro, entonces es un buen terreno. Si nosotros cuando adquirimos terrenos bajo el plan de emergencia habitacional, para robustecer el banco de suelo, lo más importante era que ese terreno estuviese bien ubicado. No compramos, no adquirimos terrenos en la periferia. Fueron oportunidades de terrenos en sectores centrales, cercanos a servicios, cercanos a transporte público. O sea, esa era una condición que debían cumplir los terrenos. Efectivamente, ¿eso es un poco más caro? Sí, pero a la larga es beneficioso tanto para las familias como para el Estado, porque no tienes que primero no segregas a las familias y lo otro no tienes que empezar a generar servicios y una serie de otros temas relacionados a cuando la gente está en la periferia y no Claro. haces crecer exacerbadamente
las comunas. Entonces, eso también O es sea, interesante. finalmente ganaron. Creo que lograron su objetivo. Y qué bueno, Sí, que este terreno estuvo disponible y qué bueno que se lo asignaron a esta familia. Yo la verdad me alegro mucho. Y qué bueno que se cierre este capítulo de una vez por todas. exacto. Porque como se cierra ese capítulo, abrimos el otro, el parque Sí, urbano. Y por lo parque tanto, urbano. el futuro parque urbano, el tema de mitigación ambiental, porque tenemos cualquier parque urbano. Y por lo tanto uno podría decir, en tu opinión, en lo que tú conoces, Claudia, ¿va a ser un parque tradicional esto o debiera tener condiciones especiales? Y si no las tiene, yo creo que este es el minuto de mandarle un mensaje a todos nuestros vecinos de Hualpén y a las autoridades y a todos los que tienen que ver con el tema. ¿Qué tipo de parque urbano le queremos recomendar? Un parque que está, del cual hay experiencia en distintas partes del mundo, como lo que Mm. pasa en México, en Puebla, lo que pasa en Estados Unidos, Houston, también en los Países Bajos, en todo lo que es el canal industrial, Rotterdam, pero claro, Burgos. entonces, pero ya cómo lo planteamos, porque la gente cuando no sabe, obviamente le dicen, esto es, si a mí me dicen y me regalan una con 4 sillas y 2 columpios, en una de esas hasta me entusiasmo. Pero ¿es lo adecuado? Eso es lo que queremos desarrollar contigo, que tú nos ayudes a generar una propuesta para que los vecinos entiendan cómo debiera ser este parque, cuáles son las condiciones. Entonces, entremos en esa materia. Tenemos la ENAP y tenemos que Mm. tiene un desarrollo de procesamiento de hidrocarburos altamente riesgosa, contaminante, y que hoy día los vecinos viven a una cantidad de metros equidistantes, que no son más de, no sé, 300 metros, y por lo tanto hay ahí una franja de seguridad que debiera desarrollarse. ¿Cómo debiera ser ese parque? Si yo te encargara a ti que tú lo hicieras, y que ya hemos conversado alguna vez o cuando hicimos el tema del río Biobío con la Unión Comunal, ¿cómo lo harías tú en este caso? ¿Cuál sería tu propuesta, tu diseño? Esa es como mi solicitud en esta entrevista. Bueno, lo primero es que un parque de estas condiciones, con toda la relevancia que va a tener esta solución, porque finalmente esto se va a transformar en una especie de buffer, un amortiguador para este encuentro entre la industria y la ciudad, las familias finalmente que habitan en el territorio y que viven ahí, obviamente. Entonces, yo creo que lo primordial y lo básico es que también esto sea desarrollado de manera participativa. Además, quiero recordar que esto se supone que es algo que ENAP tiene que financiar. Lo aprovecho de recordar. Eso es lo que dice el acuerdo original. Por lo Ya, tanto, pero ya que entramos al tema de ENAP, ENAP tiene responsabilidad sobre las se van a ir las casas, tiene que administrar lo que queda allí, porque tampoco se bueno, puede que venga otra gente y se tome los terrenos. Esa también es una no, responsabilidad de ENAP. efectivamente, ahí deberían generarse, cerrar mientras este parque se empieza a desarrollar su diseño, porque obviamente un parque primero requiere de que se diseñe, pero obviamente, como tú bien mencionas, este parque va a tener condiciones y características especiales porque este parque no solamente va a cumplir un fin recreativo, que es importante para Hualpén, porque se necesita, porque aprovecho de decir que Hualpén es una de las comunas del área metropolitana que tiene, la verdad, entre 4 y 5 metros cuadrados de área verde por persona, lo que está muy por debajo de lo recomendado que en Chile se adoptó en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que esto fuera de 10 metros cuadrados al menos. La OMS también recomienda estos 10 metros cuadrados de área verde por persona, pero además, por ejemplo, la OMS recomienda entre 10 y 15. O sea, Hualpén necesita áreas verdes. Eso es una necesidad básica y que las personas lo necesitan. Ahora, y que yo también quiero decir antes de entrar a lo específico, que Hualpén tiene las condiciones para eso, porque tiene espacio para desarrollar proyectos de áreas verdes, parques, microparques. Siempre conversábamos eso con el alcalde, que a mí, Hualpén para mí tiene esa oportunidad porque tiene anchos de calle que permiten, por ejemplo, que en sus bordes se trabajen áreas verdes, especies, no sé. Pero por ejemplo, en este parque en particular, insisto, que no solamente va a tener un fin recreacional, sino que también tiene un rol que es de amortiguador. Por lo tanto, hay que buscar
especies que cumplan ese rol de amortiguador. Yo no soy experta en paisajismo, así que no puedo decir qué especies en particular, y eso obviamente es algo que se va a tener que desarrollar en el proceso de diseño, pero por ejemplo, sí son especies que quizás deben tener cierta densidad para también mitigar ruidos, para también efectivamente cumplir este rol de amortiguador. Habrá que ver los anchos que se requieren. Entonces, ahí hay un tema que efectivamente hay que trabajar. Y yo creo que también lo fundamental hoy día es trabajar con la comunidad. O sea, hoy día que se desarrolle un parque en la comuna sin la participación de las personas que son los beneficiados en este territorio, de este espacio, obviamente no tiene sentido. Como tú bien decías, claro, si me ponen un par de columpios, bueno, pero ¿qué es lo que necesita la gente? Pero insisto, este es un parque que va a tener un rol y que es de amortiguador. Por lo tanto, habrá que buscar cuáles son, para empezar, las especies y las actividades que se pueden dar dentro de este parque en ese rol que es de amortiguador. O sea, Además, quiero digamos, aprovechar, perdona, dime. digamos que debiera haber por lo menos especies que debieran hacer captura de las micropartículas de Eh, 1.0 bueno, o de 2 de 10 de 10 MP o de 2.5 MP. Ese debiera ser o, el o tipo de sea, especie que obviamente, debiera claro, darse. claro. Insisto, este parque no solamente va a tener un fin recreacional, sino que, o sea, este parque tiene un rol que es fundamental, que es de amortiguador. Por lo tanto, ese es el rol que hay que transmitirle a las personas que va a tener este parque. Claro, y Entonces, tiene eso que es lo que tener una barrera acústica y tiene que tener una fitorremediación para el uso de la vegetación, porque igual justamente. el petróleo, el ácido sulfúrico cae sobre el terreno y el terreno debiera tener esta fitorremediación de manera que se vaya mejorando el daño que está produciendo. No. Claro, genere a través del proceso que generan las especies, obviamente genere esta captura que tú estás planteando muy bien, pues esa es la idea, efectivamente. Además voy a aprovechar de dar voy a aprovechar de hacer una propaganda también a la gestión que desarrollamos durante nuestro periodo, que fue que en ese sector también, en ese territorio, hay un Quiero mi barrio, Claro, que gran, estamos... gran, gran quiero mi barrio. Po. Gran programa, un programa ¿No? muy querido, muy peleado por los alcaldes y que nosotros asignamos a la comuna de Hualpén en ese sector específico. Entonces, imagínate lo que se puede dar ahí, este Y trabajo con el hoy parque, día, Claudia, el el mejoramiento, el quiero barrio. mi barrio, ¿ayudaría a este programa de parque urbano? ¿Podría ayudar? O sea, perfectamente se puede complementar, porque también pueden, a través del Quiero mi barrio, se pueden complementar con obras que son necesarias. Estuvimos haciendo un recorrido por el polígono también, que en algún momento ya se empezaban a ver, por ejemplo, murales y ciertas cosas, que es lo que alcanzamos a desarrollar en la primera etapa del programa, también la obra de confianza, algunos reductores de velocidad que siempre son muy requeridos, además que Hualpén tiene un ancho de calle y de avenidas bastante importante, entonces a veces hay un poquito de velocidad y los vecinos requerían estos reductores, pero eso es como obra de confianza, pero había también un tema de un paradero, por ejemplo, pero obviamente tanto lo que se está desarrollando en el parque como lo que se ejecuta a través del programa Quiero mi barrio, que ya debe estar en su tercer año de implementación. Obviamente son temas que se pueden ir complementando y trabajando en conjunto. Así que yo creo que ahí hay una oportunidad bien interesante para finalmente cerrar este capítulo y la verdad dar muestra de que sí hay fórmulas y que la hemos visto también, como bien tú lo mencionabas, en el mundo, en Países Bajos, efectivamente, también en Alemania o en otros, en donde eh, sí se puede coexistir con estas zonas de amortiguación, zonificaciones en fase. Hay varias soluciones en donde Ecopark, hay varias soluciones que se pueden hoy día dar para, la verdad, ir mitigando los efectos que obviamente tiene una industria de estas características y que, insisto, no es solamente acá, sino que en el mundo se le ha buscado una solución a este encuentro entre la industria y las personas y las viviendas, en estas zonas residenciales en este caso. ¿Mm?
O sea, deberíamos decir que por lo menos el proyecto debiera contener una barrera forestal biomecánica con el tema de un proyecto de paisajismo, que los primeros 50 metros desde nada hacia afuera haya una área fuerte de árboles para que Bueno, protejan el tema del ruido y del golpe, digamos. claro, eso se puede ir trabajando con gradualidades, con franjas, como bien tú lo mencionas. Eso es un tema que se debería desarrollar en esa línea, efectivamente. ¿Mm? Ya, supongamos que este proyecto cumple todos los objetivos que le estamos poniendo y nosotros nos vamos a poner también un poquito más estudiosos para saber qué tipo de áreas desde el punto de vista paisajístico debieran contemplar. Pero sobre el tema de la mantención, ¿quién lo va a mantener? Porque no es lo Ah, mismo que lo mantenga la Municipalidad de Hualpén, que lo mantenga el Ministerio de ujú. Vivienda, que lo mantenga ENAP o lo mantenga una corporación de vecinos que se hagan cargo del parque, porque podríamos llegar a cualquier situación y el resultado no va a ser el mismo. ¿Tú crees que Mm. hay alguna posibilidad de que ENAP se haga cargo del proyecto o el Ministerio de Vivienda para no complicar al municipio de Hualpén y que sea el municipio el que tenga que poner las lucas finalmente? Porque todos estos proyectos cuando llegan sin lucas o llegan con unas pocas lucas y después se van. Por lo tanto, el parque va a quedar botado de nuevo. ¿Cuál es No, tu...? claro, la idea es que eso no suceda y sobre todo si se va a hacer una inversión importante y además que yo espero que esto sea modelo para otras intervenciones Bueno, esa es en la idea, situaciones pues, que sea un modelo para el país, pues. modelo para el país. Por ejemplo, yo te puedo decir, Coronel también necesita este tipo de soluciones, que también tiene una carga importante de industria y que convive la industria con la zona residencial. También se está trabajando en esa línea, en su actualización del plan regulador, pero claro, efectivamente cargarle al municipio la administración de un parque, la verdad, con los recursos y como no sé cómo se va a venir la cosa para los municipios, en el futuro por todo lo que se está trabajando en esta propuesta de modificación o esta nueva, ¿cómo se llama la? Bueno, lo que se está trabajando hoy día desde el gobierno, en donde quizás las arcas municipales se vean muy afectadas. Entonces, Las mega obviamente, reformas. eso mismo, la mega reforma. Entonces, efectivamente, cargarle a los municipios, a municipios, esto es bastante complejo. Claro, ahí se puede trabajar un modelo de gobernanza, bueno, uno, armar un directorio y también se puede trabajar, así como se trabaja el Parque Cerro Caracol, que tiene efectivamente una administración conjunta entre el municipio para alguna toma de decisiones, fundamentalmente, no para recursos, se hacen algunas acciones muy específicas, pero, por ejemplo, administra finalmente el Ministerio de Vivienda a través del Servicio de Vivienda y Urbanización, lo mismo, por ejemplo, en el Parque Humedal Los Batros. Entonces, yo creo que hay que buscar un modelo que efectivamente yo creo que debería haber un aporte permanente por parte de NAP hacia la mantención del parque, por lo tanto se podría armar una especie de gobernanza mixta, porque también hay una experiencia importante e interesante desde el punto de vista del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en cómo administrar los parques. Entonces, insisto, no se le puede cargar la mata al municipio en este sentido, en cuanto a recursos y a personal disponible, porque esto requiere también de personal. Entonces, yo creo que sí hay que alivianarle la carga al municipio y en este caso buscar alternativas que vayan en esa línea y que puede ser una administración conjunta, porque alguien también tiene que tomar decisiones y qué mejor que el municipio, que es el que da frente y está en el territorio, obviamente. Así que yo creo que por ahí debería haber, ahí y insisto, con un aporte permanente por parte de NAPA a esta administración, recursos privados que podrían entrar o proyectos que ellos podrían ir desarrollando en el proceso, pero claro, esto requiere de una mantención importante y sobre todo con las características que debería tener este parque. ¿Mm? Claudia, respecto del tema de la seguridad, el tema de los riesgos, eh, el- la- 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 los instrumentos urbanísticos hoy día, ¿qué ayudan a este sector del triángulo en términos de defensa? ¿Hay algún plan especial que les permita a ellos decir, se ha mejorado la seguridad, va a mejorar la seguridad? ¿O eso todavía no está, a partir de lo que discutimos del metropolitano, no tiene ninguna
lógica, o porque lo del plano regulador en Hualpén también no sé si consideró estos temas en detalle, digamos. A ver, lo que pasa es que en la zonificación de suelo que hace el plan regulador, la verdad, los temas de seguridad más bien son temas que se administran en el territorio y de cómo, por ejemplo, tú diseñas el entorno para que sean entornos más seguros. Pero no es que el plan regulador, uno podría hacer perfectamente ordenanzas, por ejemplo, qué cosas mejoran el entorno desde el punto de vista de la seguridad. Y es eso lo que eso se puede trabajar a través y se ha trabajado, lo tengo claro, a través del Quiero mi barrio, de identificar, por ejemplo, estos puntos oscuros dentro de ese territorio. Bueno, esto fue en el territorio en particular, pero eso se podría identificar a nivel comunal, en donde, por ejemplo, uno puede mejorar. Eso es gestión más que nada, gestión del suelo, de cómo tú mejoras la iluminación, cómo evitas tener como estos espacios residuales que pueden dar pie a incivilidades y a espacios de apertura para el delito, por ejemplo. O sea, cuando los vecinos y las vecinas, y por eso hicimos Quiero mi barrio, se apoderan del territorio con acciones concretas, con proyectos, con acciones sociales, la verdad, el espacio efectivamente se puede trabajar para que esto sea más seguro, pero esto más bien tiene que ver con gestión más que con el tema de suelo propiamente tal. Y en cómo diseñas, por ejemplo, las vialidades, las calles, o en cómo diseña las áreas verdes que no generen estos espacios oscuros que, insisto, den pie o residuales que den pie a que se cometan delitos. La iluminación es un tema importantísimo hoy día de mejorar para que no se generen estos intersticios que la verdad generan inseguridad, sobre todo en las personas que transitan peatonalmente. Entonces, hay herramientas de gestión y de diseño urbano que hacen que los espacios obviamente sean más seguros para las personas que habitan en los distintos territorios, y en la medida que las comunidades se apoderan del territorio, obviamente la delincuencia empieza a salir del territorio. Hay que Claro, apoderarse y hay que ganarle los espacios. sí, Entonces, si son pero usados por las familias, por las personas, entonces es muy distinto. El diseño se trabaja para que esas condiciones se den. ¿M? claro, pero mira, aquí se ha construido un puente industrial. Hay un tremendo proyecto que es la bajada del puente industrial aquí en Hualpén, que está en ese Ujú, sector. Sin embargo, si yo paso, lo que le pregunto a los vecinos, los encuestos, suele haber temas de incivilidades, que botan la mm, basura, que encuentran muertos en las casas que están deshabitadas. Entonces, no sé si estos proyectos ayudan o les da lo mismo el entorno y son absolutamente inhumanizados. mm. Solamente ven recursos, ven lucas y lo importante es la cantidad de camiones que van a pasar. El entorno donde llegan no ha mejorado en nada. ¿Hay algún instrumento para poder o solamente significa protestar? Porque al final uno llega a esa conclusión, po, No, que pero mira, efectivamente, en torno a veces a estas vialidades, estas grandes vialidades, claro, uno dice, ay, pero en estos espacios no pasa nada, van a dejar basura, y eso lo vemos en varios puntos, en Concepción también, pero por ejemplo, en el puente Chacabuco, que está en proceso, en el sector Aurora de Chile se trabajó para que bajo el puente, por ejemplo, para no dar pie a incivilidades, como lo estás planteando tú, a que no se transformen en microbasurales. Ahí yo quiero destacar que se trabajó un tema con la Cámara Chilena de la Construcción, en donde se diseñaron esos espacios para que no sean espacios para justamente se transformen en basurales o espacios oscuros, sino que sean áreas verdes. Eso se puede trabajar y se puede complementar en los proyectos, en el proceso de diseño. Ahora, el puente industrial es una concesión, por lo tanto, y lo ve el Ministerio de Obras Públicas, y ahí en ese proceso de diseño, yo no sé, bueno, en la medida que ha pasado el tiempo, el Ministerio de Obras Públicas también
ha mejorado sus procesos en el sentido de incorporar la participación ciudadana, de hacer un trabajo más mancomunado con los municipios, que a veces se echa de menos, eso es verdad, porque ahí uno puede detectar ciertas cosas como la que tú estás planteando para que estos grandes proyectos traigan también esas soluciones a las comunidades, pues a lo que tú me estás planteando, qué es lo que pasa en el entorno de esto, eso se puede solucionar con espacios verdes, con áreas para desarrollar parques, canchas. Eso lo vemos también en el mundo. Eso O es sea, así. o sea, la Junta de Entonces, Vecinos por ejemplo, tienen un mira, tema ahí. claro, por ejemplo, yo te voy a comentar, yo estuve haciendo un curso en Japón y estaban estos famosos monorrieles, que son pilares que tú ves Mm, en las calles, sí los conozco. en donde sobre estos pilares se montan estos monorrieles, con sus rieles, obviamente, y toda su estructura. Y entonces todos dicen, ya, pero ¿qué pasa abajo de eso? Se transforman en basural, espacios muertos. No, eran áreas verdes. Eran espacios con áreas verdes, con espacios que la verdad lo hacían bastante amigable con su entorno. Y eso yo lo vi. Entonces, se puede hacer. Eso Eso es lo es que, posible. o sea, hay que, por Eso eso te digo, es pero posible. es un trabajo de las Se tiene que organizaciones. concebir eso, y eso se tiene que concebir de esa manera. Yo creo que falta todavía la concesionaria, todavía no, todavía está terminando obra. Yo creo que eso se podría trabajar con ello. Esto, la verdad, es marginal el valor que tiene generar un área verde en torno a proyectos de la envergadura como esto. Pues, o sea, yo creo que eso, O sea, yo un creo que mensaje nunca para el alcalde de las es un, uniones comunales que trabajen el tema para se respecto de esta. podría, claro. Yo creo que se puede abrir la conversación. Yo sé que el alcalde ha sido bastante insidioso y bien en varios temas con la concesionaria, y eso no lo Pero a lo podemos mejor negar. este tema no lo tenía considerado, por eso yo creo que uno Se hace un puede aporte en términos de una nueva línea nomás. Sí, es una nueva línea de trabajo, efectivamente. Efectivamente, una nueva línea de trabajo que yo creo que no, para todos los años que va a estar la concesionaria, se podría solucionar en el tiempo, se puede planificar, yo creo que es posible todavía hacer ese trabajo en conjunto con ellos. Y Ya, mejorar, obviamente, las relaciones y con su para, entorno, claro, ¿cierto? y Lo que para, todos queremos. desde mi punto de vista, la última pregunta, Claudia. Respecto del terreno que está quedando ahí, donde todavía están las 55 casas, 60 casas que nos habla Ujú. don José Gutiérrez, presidente de esta junta, eh, eh, ¿cómo se certifica finalmente que en este terreno no encontremos después eh, una mina de sangre? Por ponerte una cosa muy extrema. ¿Quién lo va a certificar el terreno que quede aquí, que no haya basura, que no haya contaminación, no vayamos a encontrar algún proceso arqueológico después que nos diga que hubo una matanza? ¿Quién lo va a limpiar ese terreno? Para que el municipio, los vecinos que van a quedar con ese terreno quede limpio, quede seguro de que no va a haber cosas raras. Me hablas del terreno que se supone que se desaloja. ¿Ah? Sí, que todavía no se desaloja, po, y que todavía no hay ningún No, cerco, claro. y por lo tanto nadie sabe lo que pasa allí, po. O sea, lo que sí, los vecinos alegan de que han pasado cosas raras. ¿Quién certifica finalmente que el terreno tiene esa calidad, que está limpio, digamos? A ver, pero ahí no entiendo mucho. ¿Es para el proyecto, para el terreno donde se va a desarrollar el proyecto habitacional o El el proyecto terreno parque que se urbano, va a el del parque desalojar? urbano. Claro, el que está Ah, el desalojándose. parque urbano. Bueno, sí, el que está. Bueno, lo que conversábamos recién, ahí lo que hay que hacer es cercar y poner las correspondientes precauciones para que efectivamente primero el terreno no se tome, po, obviamente, y para que tampoco ocurran incivilidades en ese terreno mientras ocurre toda esta relocalización. ¿De aquí a cuánto dijo el ministro? Dos, 18 meses. sí, 18 meses más de aquí a diciembre, 18, que son 6 meses más. O sea, son dos claro, meses. que debería estar empezando la ejecución. Entonces las familias van a empezar su preparación pensando en que en tal periodo van a tener que trasladarse. Por lo tanto, claro, hay un tiempo, creo, suficiente para pensar en conjunto cómo lo hacemos con este espacio, que mientras no se desarrolle el proyecto de parque, va a quedar obviamente en vacío de alguna forma. Pero ahí es lo que estábamos conversando delante, que, por ejemplo, se pusieran los cercos.
yo creo que pondría elementos de iluminación también para que no se transforme en un foco de incivilidad, ni ocurran situaciones complejas. Y ahora con lo que tú dices con respecto a que pueden restos arqueológicos, o sea, eso puede pasar en cualquier terreno. Ahora lo que hay que ver es cómo eso se maneja. Yo no soy prejuiciosa del Consejo de Monumentos ni nada, porque la verdad, cuando uno trabaja en conjunto con las instituciones, se plantea ciertos objetivos, yo creo que las soluciones tienen mayor velocidad de la que de alguna forma se ha mencionado, de que son tan lentos, ¿no? Yo creo que uno puede lograr un buen trabajo cuando hay buena voluntad. Bueno, Claudita, ha sido una jornada bien interesante, bien extensa, hemos tocado bastantes temas. ¿Hay algo que tú quieras reforzar en esta entrevista para nuestros vecinos de Hualpén? No, yo la verdad quiero, ya lo dijimos en algún momento en la entrevista, bueno, destacar, la verdad, siempre destacar a los dirigentes sociales por su trabajo, nunca bajan los brazos y por lo que yo veo siempre van en beneficio de sus asociados, y quiero destacar ese trabajo en especial en este territorio que ha sido bastante complejo de llegar finalmente, como bien lo conversábamos también, a una solución y después de tantos años. Entonces yo creo que, y siempre buscando el mejor beneficio para los vecinos y las vecinas, y destacar eso, y de no querer salir y de tener un arraigo con su comuna, y esa identidad también se agradece porque los vecinos no querían salir de Hualpén. Entonces yo quiero felicitarlos porque no bajaron los brazos, porque siguieron buscando una solución, no obstante hubo un camino 1, un camino 2, un camino 3, pero siguieron buscando los caminos y de verdad y de corazón espero que efectivamente en 18 meses, a partir de diciembre, las familias finalmente puedan cerrar este capítulo y también demos muestras de que se pueden llegar a soluciones, como tú bien lo comentábamos, podemos ser un modelo también país en poder dar esta solución, este parque, esta intervención en el territorio, que podemos tener soluciones creativas que dan beneficio finalmente y calidad de vida a las personas, en este caso a la comuna de Hualpén, en donde yo también debo decir que viví, por lo tanto también le tengo mucho, mucho cariño. Así que muchas gracias por la invitación. También un mensaje a la gente que está en el Quiero Mi Barrio, saludo a esas dirigentes y dirigentas que también estaban en ese programa, un programa, como bien mencionaba, que se lo peleaban y que espero la verdad que siga dando felicidad y buenas noticias también a la familia, en especial en ese sentido, en ese sector, pero la verdad a todos los vecinos y vecinas que forman parte de este programa en la región y en el país, obviamente, porque sabemos los beneficios que trae y no solamente obras, sino que también un trabajo social importante. Así que un gran saludo y muchas gracias, Euclides, por esta invitación y en lo que pueda aportar. Siempre vamos a estar disponibles para hacerlo en todos los ámbitos. Ya conversamos de hartas cosas, de planificación, de vivienda, de parque, de desarrollo urbano. Entonces hay varios temas que tocamos y creo que eso es lo importante, seguir conversando y poner las cartas sobre la mesa y buscar la verdad, las mejores soluciones para los vecinos, vecinas y las familias que lo necesitan. Bueno, decir, Claudia, que te agradezco mucho que hayas tenido esta voluntad. Decir que se me olvidó al principio que tú además eres madre de 3 hijos y que también es parte de tus méritos y tus logros. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Euclides, y muchos saludos también a ti. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Nuestro espacio de Hualpén Noticias estamos llegando al 29 de julio de 1926. Sobre la contingencia climática y el plan invierno, el monitoreo de la emergencia. Desde la Central Unificada de Seguridad y los equipos municipales se han mantenido desplegados supervisando los sectores vulnerables ante los sistemas frontales que han afectado a la zona del Gran Concepción.
Se mantiene operativo el albergue municipal 24/7, equipado para brindar hospedaje, alimentación e higiene a las personas en situación de calle durante las semanas más frías. Ha habido jornadas de suspensión de clases a nivel comunal y regional debido a las intensas lluvias y alertas meteorológicas en la costa del Biobío. Sobre el tema de infraestructura de seguridad para los hitos comunales, la nueva cuarta comisaría Carabineros, las obras de construcción están superando el 39% de avance, un proyecto clave para responder a la demanda de mayor seguridad y presencia policial en la comuna. También el proyecto de Cerro Amarillo se concretó la firma del convenio para la renovación integral del proyecto Cerro Amarillo, una moderna infraestructura comunitaria con una inversión regional superior a los 2.400 millones de pesos. También el municipio de Hualpén entregó 130 millones de subvenciones para las organizaciones comunitarias de la comuna. Enhorabuena para las organizaciones comunitarias. Respecto del tema del deporte, la karateca María Paz Pereira, de 11 años, está clasificada para ir a participar a Costa Rica el 24 al 30 de agosto de 2026. Que le vaya muy bien, éxito a nuestra representante hualpenina. También en el ajedrez el Club de Ajedrez de Hualpén desarrolló la Copa Martín Enríquez, en el cual se repartieron del orden de los 400.000 pesos para los competidores que llegaron el domingo a la Casa Cultural, y allí el ganador fue don Claudio Bizama de San Pedro, don Benjamín Cid de Nacimiento y don Agustín Sáez de Concepción. Los campeones, los destacados de Hualpén son María Jesús Cid y Andrés Novoa. Felicitaciones al Club de Ajedrez de Hualpén. Y el martes 28 se realizó la jornada de capacitación sobre educación pública en Hualpén, realizada por los docentes Daniela Valenzuela y Pedro Esparza en las instalaciones de la Capilla Católica en Praga 2889 en el Triángulo. La próxima semana se va a invitar a una charla sobre salud y atento a las indicaciones. Y se va julio y no se ve muy bien. Así despedimos Hualpén Libre. Hasta la próxima. Muchas gracias.